Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un episodio más aquí en tu programa Despierta en Conexión a través de la nueva radio. A ti que nos escuchas en Spotify, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que tú nos estés acompañando. Si tú nos escuchas en Amazon Music, bienvenido, qué gusto saludarte. Y si tú nos escuchas a través de la plataforma de iHeartRadio Podcast, también un gusto saludarte. Y hoy tenemos un gran invitado porque se suma a la programación de la nueva radio. En conexión contigo se va a sumar un gran proyecto que tiene por nombre Entre Letras y Canto. Y justamente este programa está conformado por tres grandes amigos. Y pues quiero presentarles al primero de ellos. A lo largo de los próximos días tendremos la presentación de los demás integrantes. Lo haremos poco a poco y de forma individual, para que efectivamente conozcan a los integrantes del programa Entre Letras y Canto. Hoy nos acompaña desde Italia nuestro querido Pedro Pablo Vergara Merson, y es maravilloso que nos acompañe esta mañana y disfrutemos él desde Italia. Son 4:30 de la tarde, o sea, aproximadamente, no sé a qué hora acostumbren comer allá, pero bueno, pues entre las 3 y las 5 acá en México es como la hora de la comida. Ahorita platicaremos con nuestro querido Pedro. Quiero compartirles una breve semblanza de nuestro querido Pedro para que lo conozcan y pues tengan referencia de su historia, de su formación. Y por supuesto vamos a charlar con nuestro querido Pedro. Él nos escribe en primera persona su semblanza. Así es que a continuación, aquí está la semblanza de nuestro querido Pedro Pablo Vergara. Nací en Chile, donde fui dirigente estudiantil y dejé el país en el año 1974, meses después del golpe militar, a la fresca edad de 17 años. De Chile pasé a Argentina y de allí, después de unos 8 meses, a Dinamarca, donde viví por 16 años. Estudié psicología y trabajé en investigaciones sobre temas concernientes a la psicología cognitiva. Desde Dinamarca me transferí en Italia, donde he trabajado con idiomas y traducciones por más de 35 años. Durante este periodo he viajado y vivido en otros países, profundizando siempre mi interés por las lenguas, las culturas y la relación entre lenguaje y realidad. Desde hace ya muchos años escribo poesías y desarrollo temas en forma de breves artículos que son publicados digitalmente en la red. Mi pasión es la comunicación como proceso interpersonal y todas las posibilidades de malentendidos que ésta ofrece y abarca, postulando que la esencia de lo humano está en los sentimientos, las emociones y la autorreflexión, que desgraciadamente en muchos casos no sabemos manejar. Por eso vuestra vida interior se llena de fantasmas, sombras e ilusiones, dejando como única posibilidad de autoconocimiento el volver siempre atrás y encerrarnos en nosotros mismos, hasta encontrar un poco de luz y una momentánea verdad en reflejos insostenibles. Ser humano es una relación que se autorrelaciona mediante el lenguaje, redefiniendo y redefiniéndose al mismo tiempo, como un texto vivo que busca un presente y un sentido. En este contexto de reconstrucción retrospectiva y reflexión, la poesía se hace
fundamental, ya que representa un vehículo de comunicación que desde la palabra trasciende la palabra misma, imponiendo imágenes y provocando sentimientos, donde la palabra en sí está sometida y transformada en un instrumento al servicio de la emoción y de una razón intuitiva que vive más allá de la racionalidad y el discurso lógico cotidiano, y que se nos oculta en el silencio donde todo inicia y todo termina. Al mismo tiempo, trabajando con textos, comunicación y cultura, nos damos cuenta que el significado no está en el texto mismo, sino en la recreación de un sentido que es alterado por vivencias personales y la subjetividad. Nosotros somos la lectura de nosotros mismos en una narración que se desenvuelve hacia el infinito y donde conocerse o autorreconocerse es como una ola en el mar. Ser, amar, pensar y sentir es siempre una búsqueda, donde a menudo el sujeto es el objeto de su propia historia y narrativa. Ser una narración interconectada con infinitos textos y a la vez capaz de reescribirse a sí misma, como hacemos con la memoria, identidad y la percepción del pasado, sin tener control absoluto del destino del proceso, y estar al mismo tiempo sumergidos en una realidad que se impone, nos arrastra a repeticiones y saltos que son parte intrínseca de la naturaleza humana, como una hoja que se lleva el viento y que además sopla, dándose viento bajo las mismas alas. Con los años he llegado a la conclusión que el sentido de la vida está en cambiar y que esto requiere reflexión y coraje. A menudo alabamos la coherencia, el permanecer inalterados en el tiempo, conservando las mismas ideas y posiciones. Esto en un ámbito donde todo cambia y cada verdad es pasajera y por definición incompleta, nos lleva a una nueva definición del ser, donde el diálogo interno y externo a menudo nos hace equivocarnos y autocorregirnos, sabiendo de antemano que nuestras nuevas posiciones son y serán siempre frágiles y fugaces. Por esta razón, mi único credo es la incapacidad de creer en un universo de dudas perpetuas, donde convencerse significa aceptar una existencia de convicciones perecederas. Ser, al contrario, es desprenderse de verdades absolutas y conservar la mente abierta, sin ideologías ni cadenas, en la autotransformación cotidiana que manifestamos el mismo coraje de ser, y en el proceso nos alejamos lentamente de toda creencia preestablecida e ideología para volver a vivir, pensar y sentir a la intemperie, porque la verdad no existe en una sola versión, sino la suma de cientos de versiones que desde sus sombras nos hacen ver la luz. Dios tampoco existe, no existe un credo, sino una multitud, porque la verdad se manifiesta en la desnuda diversidad de una imagen reflejada en infinitos espejos. Por otro lado, ser es un acto contingente y es una diversidad, intercambio y diálogo que conquistamos el espacio que nos permite crecer. Estos últimos años he dedicado tiempo a la creación de programas radiales que hablan de reflexiones generales y en particular de poemas y letras de canciones, siguiendo el uso del lenguaje, el rol de los textos y letras en la historia personal y de cómo estas narraciones, sintetizando aspectos históricos, sociales, emotivos y vivenciales,
entran a ser parte de la identidad de jóvenes y generaciones, evidenciando una función interesante y poco estudiada del texto como parte de la historia personal. Bueno, pues aquí nos hizo nuestro querido Pedro Pablo Vergara un tratado de psicología y filosofía súper interesante, porque son sus convicciones, es su postura humana, y me parece que está súper clara y que no está nada alejada de la realidad. Mi querido Pedro Pablo, muy buenos días, bienvenido a la nueva radio desde Italia. Bien, muchas gracias, Juan Pablo, muy agradecido de estar presente, y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas. Muchas gracias, mi querido Pedro, qué gusto saludarte. Dame oportunidad de bajarle a la música porque siento que está un poco alta. Dame un segundito, Vamos a quitar, yo creo que la música. Vamos a quitar la música. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Yo estoy bien y espero que tú también estés bien. Sí, muchas gracias. Wow, qué maravilla. Te digo que nos hiciste un tratado de tu postura filosófica, justificando tu pasión por la comunicación, justificando tu pasión por la poesía y por supuesto la formación pues académica, profesional como psicólogo. Sí, ¿cómo se llama? Es una reflexión sobre lo que significa ser cotidianamente en relación a otras personas, y cómo es estar juntos y entrar en, ¿cómo se llama?, en relaciones que a veces incluyen conflictos, nos llevan a pensar sobre nosotros mismos, y al hacerlo cambiamos un poco y vemos que, ¿cómo se llama?, el mundo se abre ante nuestros ojos, y que lo que queda es, ¿cómo se llama?, la capacidad de sentir, la capacidad de cambiar un poco y de ser siempre, ¿cómo se llama?, más humanos. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Pedro, porque de alguna manera esto es lo que me encanta de colegas, de amigos, de grandes talentos, que nos cuestionemos el porqué de las cosas, el por qué tienen que ser de una forma y no pueden ser de otra. Y cuando encuentran nuestros talentos, nuestros amigos, nuestros colegas, las respuestas y las comparten, enriquecen sin duda esta realidad en la que todos estamos, o algunos están aletargados y se niegan a despertar. Y cuando hay alguien que despierta, pues justamente por eso se llama nuestro programa Despierta en Conexión, porque queremos hacer conexiones de gente despierta. Y también nuestro lema dice en conexión contigo, porque obviamente queremos permanecer en conexión con nuestra audiencia, con nuestros amigos, con nuestros colegas. Fíjate qué maravillosa forma de hacer conexión, mi querido Pedro. ¿Cómo se llama? Comparto lo que has dicho y me parece muy interesante el título, ¿cómo se llama?, de despertar en conexión. En realidad, para mí, despertar, más que ser un acto, algo que sucede de un momento a otro, es un proceso, en el sentido de que estar despierto y dormir son cosas que se alternan la una a la otra. Y lo que ayer fue estar despierto puede ser de que hoy día se transforme en un sueño y que posteriormente volvamos a despertar. Nosotros creemos tantas cosas y viviendo nos damos cuenta si somos capaces de escuchar o escucharnos y de escuchar a otras personas, que ese estar despierto en cierta medida también es una ilusión. Es correcto porque, pues sí, en efecto, como tú mencionas, mientras el proceso de despertar pudiera ser un proceso fisiológico del cuerpo, después de descansar y haber tenido un sueño reparador, cognitivamente
pues es un proceso muy distinto de pasar del estado de dormido mentalmente al estado despierto mentalmente, en donde existe la conciencia, donde existe la razón y el cuestionamiento, pues hace que la mente se expanda. Y lo más importante de todo esto es compartir el conocimiento, compartir el despertar humano y mental. ¿Para qué? Para que pues hagamos conciencia, y el resultado de ese despertar justamente sea la conciencia, mi querido Pedro. Comparto también lo que has dicho. Conciencia es un concepto, ¿cómo se llama?, complejo, significa tantas cosas. Una es estar consciente de sí mismo, y una de las cosas que me gustaría mencionar es el hecho de que nosotros somos relativamente conscientes, pero somos también parte de un mundo biológico que se impone con toda su fuerza y necesidades. Y en cierta medida podemos entender lo que pasa o nos pasa a nosotros mismos como un diálogo, un intercambio entre, por un lado, ser consciente, esa narración que nos, ¿cómo se llama?, contamos todos los días y que alteramos también, y esa fuerza biológica que significa ser un organismo, tener sed, tener hambre, deseos y tantas cosas que nos empujan. Conciencia también significa, ¿cómo se llama?, abrir los ojos y darse cuenta que el mundo es más complejo, más grande de lo que podemos imaginar. Y este proceso en sí es, ¿cómo se llama?, el modo de vivir la vida, es decir, aprender y no dejar nunca de aprender, mejorar y no dejar nunca de mejorar. Es pensando en uno mismo y pensando sobre todo en los demás que entramos en el plano de la ética y nos damos cuenta de que tenemos que protegernos, protegiéndonos el uno al otro. No sé si es claro el concepto. Y la otra, ¿sí? Sí, es totalmente claro, mi querido Peter. La otra cosa que quiero mencionar, y esto es el resultado de la actividad del grupo que nos ocupamos de poesía y canciones, de cantautores y poetas, es que las letras de las canciones que son parte de nuestra vida como una especie de banda sonora, son también, ¿cómo se llama?, un estrato de lo que nosotros denominamos identidad, que tiene tanto que ver con la memoria, con nuestra capacidad de evocar lo que fue. Lo hacemos, entre otras cosas, no es el único instrumento, pero entre otras cosas a través de viejas canciones que cuando las volvemos a sentir, a escuchar, nos, ¿cómo se llama?, permiten reconstruir o revivir experiencias, ¿cómo se llama?, del pasado, y extrapolar del momento para confrontarnos con una realidad que ya no existe, pero que fue y que es parte de nosotros mismos. Es decir, todo ese alterarse, el volver atrás, el ir adelante, estar presente, etcétera, etcétera, nos muestra luces de nosotros mismos que, pues, ¿cómo se llama?, contradictorias la una con la otra. Y es así que nos entendemos, y es así que entendemos a los demás, es decir, extrapolando de lo que nosotros mismos hemos vivido. Ah, qué maravilla. Hablando del grupo de poesía, hablando de tu pasión por la comunicación, mi querido Pedro Pablo, tienes junto con nuestra querida Antonia Blanch y nuestro querido Neri González, a quienes les mandamos un fuerte y caluroso abrazo hasta Argentina, hasta Chile, tienen un programa bellísimo que se llama Entre Letras y Canto, y que a partir de la próxima semana estará dando inicio la transmisión a través de la nueva radio. Ya tenemos por ahí 2 programas listos para que salgan al aire.
y van a ser un gozo enorme para mí compartir la señal de la nueva radio. Tengo entendido que también compartimos esta señal junto con Radio Espectro y otras emisoras con las que hacemos comunidad, y nosotros muy felices y contentos y sobre todo honrados y agradecidos porque Antonia, Neri y tú voltearon a ver a la nueva radio como una opción para compartir su contenido. Eso les agradezco muchísimo, me llena de orgullo y de agradecimiento. Cuéntanos un poquito, mi querido Pedro, de Entre Letras y Canto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se conocen ustedes? En realidad, la idea misma nació durante la pandemia, en ese periodo difícil en que la gente no podía salir a las calles y estábamos todos un poco, prisioneros en nuestras propias casas. Ajá. Y comunicando a través de internet, llegamos a la conclusión de que por una parte, las letras de las canciones, la poesía, y por otra parte la música y la canción misma abrían un espacio que nos permitían entender o visualizar un poco de lo que significa ser humano, nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y surgió la idea de poder, mostrar diferentes personajes, uno cada semana, que sea o un poeta o un cantautor, y usar, las letras o del poema o de la canción para hablar un poco de la vida cotidiana, de cómo la historia nos forja, y reflexionar sobre lo que significa ser en el sentido humano de la palabra, es decir, reflexionando sobre lo que sucede, sobre nuestras experiencias personales, sobre nuestras vivencias, las cosas positivas y también las cosas negativas. En realidad, las letras de las canciones, la música en general, también la poesía, son una historia, pequeñas narraciones que hablan, de lo que significa estar en el mundo. Y uno lo puede imaginar como un mosaico, fragmentos, juntarlos, y estos, trozos de diferentes formas y colores nos dan una imagen o nos permiten imaginarnos, un conjunto donde seguramente hay características interesantes de lo que significa, ser humanos. Sentir y hacer poesía es una cualidad, algo tan intrínseco en la naturaleza humana, que en cierta medida lo podríamos describir como un modo de pintar la manera específica en que el mundo resuena en nosotros mismos, lo que sucede en un segundo, en una situación dada, cómo esta situación, nos impacta. Y pensando a este tema en particular, o a esta manera de entender la poesía, me viene en mente una canción de Silvio Rodríguez que se llama Y Nada Más, donde él, ve pasar el tiempo, el viento, el perfume o el aroma de lo que fue, evoca situaciones y se da cuenta de que eso es una vivencia, que es un momento y que es algo, por una parte pasajero, pero por otro lado, parte de su existencia misma, de su ser en el mundo. Y es así, nosotros creamos pequeños fragmentos, los expresamos como textos para una canción o como poema o un texto de otras características como un cuento, y todo eso nos sirve, uno para conocernos, otro para comunicar, y también para dejar en claro algunos de los aspectos que son la esencia misma de lo que podríamos denominar el ser humano. Claro. Qué emocionante, porque nos estás, al menos a mí en particular, mi querido Pedro, nos estás abriendo la mente, y eso es una maravilla. Estamos despertando. Te voy a decir por qué.
Justamente como tú lo mencionas, yo particularmente la canción de autor y la trova la comienzo a descubrir en la pandemia. Como bien dices, esta etapa que a veces, y por supuesto fue muy dolorosa, económicamente fue muy desgarradora para todos los países, para muchas personas que se fueron, pues perdieron familiares, seres queridos. Pero también tuvo sus cosas buenas. Por ejemplo, una de las cosas malas que podríamos mencionar, además de la enfermedad y de las pérdidas, es la desactivación social de la humanidad. Es decir, no podíamos salir, no podía haber interacciones y todo se fue a las redes. Le parecía que el mundo eran las redes. Bueno, se recupera de la pandemia 2022, 2023 y la gente se queda aletargada en las redes, pero hay cosas buenas, como por ejemplo yo conocí la trova y empecé a preguntar qué es la trova. Platíquenme, porque yo escucho las canciones pues como canciones, ¿no? Como música. Es cierto que hay una diferencia entre la canción de autor y la canción o la música comercial. Un amigo cantautor me dio una definición muy interesante. Me dijo, existen dos tipos de música: la música que entretiene y vende y la música con mensaje. Eso es como para mí la primera definición. Hay música que entretiene y vende y hay música con intención. Hay música o canción con mensaje. Segundo punto, la trova es poesía hecha canción. No todos la van a entender. Bueno, hoy me estás regalando un tercer aspecto de lo que es la canción de autor y la trova, mi querido Pedro. Y los invito a que estén pendientes de la programación de la nueva radio, porque Entre Letras y Canto tendrá dos emisiones, una en vivo y una repetición, para que todos a nivel mundial, independientemente de los horarios, puedan disfrutar quizás hasta 3 repeticiones, o sea, en total 3, porque en Italia son las 5 de la tarde en este momento, ¿verdad? Acá son las 10 de la mañana. Pero hay gente... Nos separan 7 horas en este momento. Eso cambia cuando se pasa de un horario a otro, el horario de invierno y de verano. Pero claro. Es así. Ok, bueno, pues el tercer regalo, el tercer concepto que me estás regalando, mi querido Pedro, es el aspecto filosófico de la canción de autor. Porque no solamente es poesía, tiene filosofía. El mensaje ahí está. A veces queremos ser tan literales, por no decir básicos, que queremos que nos lo den desmenuzado, que nos digan lo que es. Pero justamente la poesía, mi querido Pedro, es activar la mente, y con figuras literarias, con metáforas, nos llevan por un mundo en el que explota tu mente, y eso es una maravilla. Y aparte, el ser de las cosas, la realidad que para algunos es de una forma y para otros de otra. Incluso una canción de un amigo cantautor que se llama Ricky Luis, tiene una canción preciosa. Es rockero, siempre fue rebelde, mi querido Ricky Luis, pero hay una canción que se llama Me Cuelgo de la Luna. Fíjate lo que son las cosas, y lo estoy reafirmando con respecto a las realidades y las percepciones y las subjetividades de las que tú hablabas en tu semblanza. Me Cuelgo de la Luna es una canción de Ricky Luis en la que canta a su pareja. Me cuelgo de la luna, a una expareja, y dice: me cuelgo de la luna para saber cómo estás tú, para que sepas cómo estoy yo. Entre otras cosas, nos está preguntando para que sepas tú, para que sepa yo cómo estás, para que sepa yo si aún me amas tú. Y yo literalmente, pues sí, se puede entender que es una carta, vamos a decirle así, a tu expareja,
preguntando si todavía te ama. Pero cuando yo la escucho por primera vez, las primeras veces, le pongo atención y yo le dije, oye Ricky, esta canción me suena como a una... Y fue en vivo, así como ahorita, en una entrevista. Le digo, me suena a una canción que le estás escribiendo, no sé, a algún ser querido que ya no está en este plano. Me dice, no, se la escribí a mi expareja. Y le digo, pues es que mi percepción es la de, me cuelgo de la luna para estar cerca de las estrellas, porque es lo más cerca que puedo estar de ti. Y para saber cómo estás tú, y para que tú sepas cómo estoy yo, y para saber si aún me amas. No sé, a lo mejor le escribías a tu mamá. Me dice, no. Fíjate lo que son las percepciones. Y vuelvo a repetir, la parte filosófica, la parte poética son una maravilla. ¿Cómo se llama? La luna en realidad es algo que nosotros vemos de noche. La noche es la negación del color y de la luz. Y decir de que uno se cuelga de la luna significa en práctica hacerse visible o presente en un momento que podría ser considerado difícil en la oscuridad, ¿cómo se llama? Que tantos miedos evoca. Claro. ¿Cómo se llama? La fuerza de la imagen es esa de estar colgado de la luna para que te vean, porque es una de las pocas fuentes de luz que quedan, digamos, que quedan en ese periodo, ¿cómo se llama?, de sombras. La otra cosa que quiero decir es durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, la distancia social y la imposibilidad de encontrar a la gente y de vivir la cotidianidad nos hizo, ¿cómo se llama?, redefinirnos, pensar o afrontar el problema de quiénes somos, qué queremos. Muchas personas vivieron el periodo de manera difícil, fue una crisis, pero al mismo tiempo esa crisis quizás movió algo que ¿cómo se llama?, que cambió a las personas mismas. Yo creo que en la historia reciente de la humanidad han sido pocos los casos en que un fenómeno de este tipo haya sido compartido por tantos millones y millones de personas en tantas partes del mundo. Y es un hecho que, ¿cómo se llama?, que nos afectó a todos. Uh-huh. Otra cosa que quería decir, cuando tú pensabas a las letras de las canciones, a los poemas, a la trova, es nuevamente una canción de Silvio Rodríguez, pero que podría ser de muchos otros. Uh-huh. Es decir, que uno podría citar otro, es una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall. ¿Cómo se llama? El uso del lenguaje en ese caso particular es totalmente evocativo, es decir, crea una imagen como las imágenes que creaba Omar Chagall, que eran cuadros de gente que volaba, donde el amor era la fuerza que, ¿cómo se llama?, movía el mundo, y que en realidad la sigue moviendo. Y, ¿cómo se llama?, eso poder decírselo a otra persona, no sé si queda claro, es decir, de mostrar a través de estas imágenes, de estas metáforas, como decía Juan Pablo, ¿cómo se llama?, sentimientos que sorprenden porque hacen un uso nuevo del lenguaje. Y aquí entramos en otra dimensión que muy a menudo cuando hablamos de las cosas de nuestra vida cotidiana, repetimos frases que hemos dicho o escuchado tantas veces que el significado mismo de esta frase en cierta medida se ha perdido. Es decir, los cantautores, la trova, la poesía, en cierta medida también la literatura, es un modo de volver a descubrir el lenguaje, nuestra capacidad de comunicar, nuestra capacidad de describir sentimientos y de hablar de nosotros mismos. Y sí, y eso puede incluir el hecho de que uno quiera colgarse de la luna o que uno hable, como se llama, de una mujer con sombrero que evoca estos cuadros de Chagall que hablan de amor, como se llama, tan coloridos, tan llenos de luz y tan llenos de vida. Totalmente, mi querido Pedro. Mira, tenemos comentarios de nuestra audiencia
Quienes ya tienen nuestro WhatsApp, pues lo pueden ir ahí escribiendo. Nuestro número telefónico es con la clave helada internacional más 52, el número 55 68 60 68 33, más 52 55 68 60 68 33. Mi querido Gustavo Gutiérrez, mi querido Gus, nos dice: las canciones son el lenguaje del alma. ¡Wow! ¡Qué bonita manera de ver la luna! Luz en la oscuridad para que me veas. Aplausos, dice mi querido Gustavo Gutiérrez. Muchas gracias. Él está en México. También por acá nuestra querida Antonia nos dice: saludos para ti, Juan Pablo. Qué lindo, acá estamos escuchando. Mis saludos para ambos. En Chile es la 1 de la tarde. Estoy feliz de que uno de nosotros esté allá para llevar un trocito de nosotros a tu programa. Gracias, mi querida Erika. Y también por acá Neri González desde Argentina nos dice: hermosas entrevistas como siempre. Un placer escuchar a Pedro. ¿Cómo ves? Tus compañeros están escuchando, mi querido Pedro. Ay, no sé si lo perdí. A ver, voy a ver. Sí, aquí está mi querido Pedro. Tengo acá otro comentario. Dice: esa canción dice que los amores cobardes no llegan a historia, se quedan ahí. Se refiere a Óleo de Mujer con Sombrero. ¿Qué opina Pedro de esa definición? ¿Cómo se llama? El coraje es una forma de ser donde uno se proyecta hacia una comunidad o otra persona, y seguramente el coraje es uno de los elementos, ¿cómo se llama?, que están presentes en el concepto de amar. Uno no puede amar sin, ¿cómo se llama?, hacerlo evidente, y el hecho de mostrarlo, de declararse, el hecho de tratar de compartir con otra persona parte de la vida o la vida misma es ya, ¿cómo se llama?, un acto heroico que nos desnuda por un lado y por otro lado nos lleva a reconocernos o autorreconocernos y entender lo que significa ser. Hay pocas situaciones en la vida en que uno tiene la posibilidad, ¿cómo se llama?, de enfrentarse a sí mismo y de enfrentarse a otra persona. No hay otra situación en la vida que esté tan llena de sentimientos y belleza como esas situaciones que nosotros denominamos relaciones de amor. Y seguramente es así. Los amores cobardes nos llegan, es decir, amar, querer, desear, significa, ¿cómo se llama?, mostrar coraje, valentía y llegar a la otra persona. Y es llegando a las otras personas, comunicando, compartiendo el modo que nos permite crecer. Y fíjate qué importante, mi querido Pedro, en pleno siglo XXI, uno de los valores, una de las virtudes inherentes del ser humano es el amor. Tú decías que tu pasión es la comunicación. Y la música y la poesía son vehículos para comunicar y para hacernos seres humanos. ¿Y en qué momento dejamos de ser seres humanos para comunicar, para sentir? Hablas de las emociones. La poesía causa emociones, la música, la canción causa emociones. El mismo amor causa emociones. Y los jóvenes, no quiero, digamos, caer en la generalidad, pero un alto porcentaje de los jóvenes, mi querido Pedro, se les olvidó que existe la poesía. Si hoy le preguntamos a una chica de 17, de 15 años, ¿qué poeta conoces?, seguro no va a poder responder, no va a poder responder en este momento, y sería pues una tragedia, porque es una persona que probablemente no conoce de emociones.
como se ve históricamente, es así de que una forma de expresar sentimientos como la poesía se desplaza y deja espacio a otras formas, como por ejemplo las canciones, y esos son dos mundos paralelos que se sobreponen el uno a otro. A veces se va en una dirección, otras veces en otra dirección. En muchos textos, una de las cosas que hacemos es que nos dedicamos también a describir o tratar de entender las letras de muchos cantautores. Esto es parte del programa. Y vemos, ¿cómo se llama?, en las letras de las canciones tanta poesía, como también vemos tantas letras de canciones en poemas. Es decir, yo no quiero decir que son, ¿cómo se llama?, dos realidades que se excluyen una a la otra. Uh-huh. Lo que reconozco, lo que dice Juan Pablo, es que se da siempre menos importancia o dedicamos siempre menos tiempo a cultivar nuestros propios sentimientos, y esa, ¿cómo se llama?, manera de olvidar esta dimensión de la vida hace que la poesía, que es la manifestación misma de los sentimientos en el lenguaje por escrito, no tenga mucha presencia. Yo no sé, comunicar significa hacer común. Hacer común significa que uno ve en la otra persona una parte de sí mismo. Uh-huh. No es que se refleja o que la otra persona se convierta en un espejo, pero hay un intercambio, ¿cómo se llama?, un compartir que une y distancia a la vez, y es así que nos descubrimos a nosotros mismos. Nosotros, cuando reflexionamos, cuando pensamos, cuando todo el pasado se sedimenta en memoria, los recuerdos que tenemos son parte de algo que ha sido una interacción con otras personas, en muchos casos personas queridas, donde existía una identificación, donde nosotros éramos la otra persona, o en parte éramos también la otra persona. Y esa manera de compartir o esa manera de recordar o de evocar se hace a través de las palabras, y las palabras, ¿cómo se llama?, tejiéndolas, se transforman en poesía o en letras de canciones, que es el tema del grupo, y también en una forma de ser, porque son parte de nuestro mundo. Nosotros construimos un mundo, no estamos conscientes de esto, pero construimos un mundo con sentimientos y palabras, creando, ¿cómo se llama?, o conjugando sentimientos con palabras, o uniendo palabras con sentimientos. Es una parte de nuestra vida, es una parte esencial de nuestra existencia, y eso a veces nos lleva a ser más humanos, o el contrario, menos humanos. Lo que quiero decir que preocupa es la incapacidad de comunicar sentimientos. Nuestra humanidad está reflejada en esa capacidad. Mientras más sensibles somos, más humanos somos. Mientras más capaces somos de comunicar sentimientos, emociones, problemas, capacidad de amar, de ayudar, capacidad de compartir, más humanos somos. Y eso se hace a través del lenguaje. Se hace a través del lenguaje usando instrumentos como la empatía, la identificación, la unión. Y es cosa que, ¿cómo se llama?, aprendemos desde pequeños en la relación que tenemos con nuestros padres, sobre todo nuestra madre, y que después generalizamos a otras personas, y que son, ¿cómo se llama?, el modo de ser colectivamente. Cuando uno piensa cuál es la motivación de escribir algo, de crear un texto o hacerlo canción, en realidad la motivación inicial y seguramente la más importante es esa de compartir, de mostrar, de hacer llegar lo que hemos sentido a otras personas, para que esas otras personas se reconozcan en el texto y reconozcan también el sentimiento. Por esta simple razón, la música y la poesía, las canciones son tan importantes para nosotros. Yo os invito a hacer un experimento y tratar de contar la cantidad de canciones que recordáis, ¿cómo se llama?, de memoria.
y el resultado va a ser sorprendente. Son cientos de canciones, a veces una línea o unas pocas notas nos llevan a evocar, ¿cómo se llama?, un texto entero que además está asociado a otras personas, a relaciones, a situaciones, y que sumándolos hacen nuestro mundo. Sí, Nosotros claro. somos, ¿cómo se llama?, por definición, Juan Pablo, perdona. Sí, gracias, mi querido Pedro. Sí, quería comentarte dos cosas. Vuelvo a citar a mi querido Ricky Luis, porque déjame decirte que además de cantautor, a él yo lo conocí como locutor y tenía frases pero muy peculiares que me impactaron. Yo tenía 12, 14 años cuando escuchaba a Ricky Luis y él decía: estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, el Hollywood de Latinoamérica. Frase 1. Frase 2. Musicalizando la película de tu vida. Ah, caray. O sea, esas frases muy, pero presentes. Y otro comentario que quería yo hacer. Como tú bien mencionas, ¿cuántas canciones podríamos tener una línea y que representan parte de nuestra vida? Pues me hiciste recordar que los aromas, simplemente los aromas, nos llevan por momentos de nuestra infancia, de nuestra juventud, o en este momento se registra un aroma y días después vamos a recordar ese momento. Justo eso es lo que ocurre con la poesía, eso es lo que ocurre con la música, y que ustedes, Antonia, mi querido Neri y Pedro, rescatan, reflexionan, analizan, recitan poemas en este gran programa Entre Letras y Canto. Platícanos un poco, por favor, porque es un programa interactivo con el público. Hacen una dinámica semanal. Cuéntanos de esa dinámica, mi querido Pedro. Una de las actividades del programa es, describir un personaje que podría ser un cantautor o un poeta, hablar de sus obras, leer sus letras o poemas. Y otra parte interesante es tomar un texto, una poesía escrita en el grupo, en otros grupos, y hacer la canción. En ese sentido, tengo que reconocer la gran capacidad de Neri González de musicalizar textos y ofrecernos una versión, como se llama, esa canción, de un texto que eventualmente al inicio no fue pensado como texto, como letra de una canción. El hecho que tú te recuerdes de la frase esa de que Ciudad de México era el Hollywood de América Latina. Yo, nací, viví 17 primeros años de vida en Latinoamérica, en Chile, que seguramente es el país latinoamericano más lejos de México, pero la presencia del cine y de la música mexicana estuvo siempre presente. Yo interpreto, el concepto del Hollywood latinoamericano como el lugar donde se creaban narraciones, donde se abrían puertas y ventanas para que la gente viera el mundo desde una perspectiva cultural que en este caso tenía sus raíces en México. Y es así, la cultura, crear cultura, reflexionar sobre la cultura, razones que nos permiten, como el aroma que mencionabas tú, volver a vivir momentos que quizás ya cronológicamente estén lejos de nosotros mismos, pero que son parte que llevamos, bajo la piel. Sí. Y Entre Letras y Canto tiene ese objetivo, es decir, es fijar dos polos que en realidad están unidos el uno a otro, pero que crean un espacio, y en ese espacio encontramos, la cotidianidad, encontramos el mundo, encontramos sentimientos, encontramos historias, formas de ser y también de no ser, y el deseo,
inexorable que llevamos dentro de compartir y ser más abiertos, más humanos en relación con las otras personas que nos circundan, Wow. Es decir, es compartir cultura, hacer que la gente vuelva a tomar conciencia de la importancia de todas estas pequeñas cosas que son, ¿cómo se llama? Nuestro mundo cotidiano, sí. Wow. Puede ser un cuadro, puede ser una experiencia personal, puede ser una mirada, o puede ser la imagen de alguien que cuelga de la luna para mostrarse a sí mismo y ser en un momento oscuro un poco de luz. Así es, totalmente de acuerdo, mi querido Pedro. Y la poesía de la semana, que es como un concurso entre la audiencia que tienen para que se musicalice, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que me gustaría evidenciar es un fenómeno que quizás la gente desconoce, y es el siguiente. Hay tanto material, hay tantas personas que crean textos, poemas y los publican online, que es en sí un universo en sí mismo. Muchas de las cosas que son publicadas viven unos pocos minutos, horas, quizás algunos días, quizás se vuelve a ver el mismo texto después de varios meses, pero es una vida relativamente breve, y el hecho de convertirla o hacerla canción le da, ¿cómo se llama?, otro espacio, le da otra dimensión, sí. Lo hace más, ¿cómo se llama?, más presente, no sé si me explico. Y al hacerlo más presente lo hace también más vivo, es decir, llega y resuena en más personas que después pueden, ¿cómo se llama?, dar su opinión, comentar o simplemente hacer suyo el mensaje implícito en la letra del poema que posteriormente se hizo canción, como la historia del patito feo, no sé si me explico, que la gente publica estas cosas, pequeños fragmentos de texto, no está consciente del valor, y de repente descubren reflejándose en el agua del lago que son un cisne o una joya o algo que tiene un valor y que hay que rescatarlo. Es correcto, así es, mi hermano. Fíjate que aquí nos dice Neri González: es interesante lo que pasa cuando el escritor escribe la canción motivado por algo y las personas que escuchan la canción le dan otra interpretación. Lo que pasaba con la canción de Me Cuelgo de la Luna. También ocurre con la pintura. Te das cuenta cómo la pintura la ven unos de una forma y otros de otra. Es una maravilla. Ya casi nos estamos yendo, mi querido Pedro. Te agradezco muchísimo. Indícame en qué ciudad de Italia te encuentras en este momento. Bueno, vivo en una ciudad que se llama Módena. Es conocida por pocas cosas, y una de las cosas es porque es la ciudad natal de Pavarotti, el cantante de ópera. Además, porque es la ciudad donde está la Ferrari, la Maserati, la Tomaso, todas esas grandes fábricas de coches deportivos italianos están en esta parte de Italia. Si uno se imagina un mapa de Italia y hace una línea que vaya desde Milán, que está al norte-norte, hasta Florencia, que está en la parte norte de la zona central, Módena quedaría en la mitad del camino, a unos 180 kilómetros al sur oeste de Milán, y a unos 170 kilómetros de Florencia. Es en el norte de Italia, la llanura padana, que viene del río Po, que es el río que encontramos en todos los crucigramas, río italiano con 2 letras, y que es seguramente el río más importante de esta zona. Es una zona plana que está circundada en el norte por los Alpes, que son montañas que se ven desde lejos y que están cubiertas de nieve 9 o 12 meses al año, y después hay otra cadena montañosa que sigue
desde el noroeste hacia el sureste, que son los Apeninos. No sé si se acordaban, se acuerdan del libro Corazón del mundo de Admisi, que hablaba de un niño que iba desde los Apeninos a los Andes. El norte de Italia, sí, la llanura del Po, el centro del automovilismo deportivo italiano, tierra de pasta, de comida y de, como se llama, mecánica. Wow, ok, sí, suena muy, muy interesante. Yo siempre he dicho que Europa, de verdad, bueno, México no se queda atrás, pero es un paraíso, porque los paisajes que tienen allá son de una impresionante magnitud y magnanimidad que solo cuando los veamos en vivo vamos a comprender su existencia, y es una maravilla. Pues hoy ha sido una maravilla, mi querido Pedro, haber compartido contigo esta tarde mañana o mañana tarde, compartiendo lo que viene en la nueva radio, un nuevo programa entre letras y canto, análisis, reflexiones, lecturas de poemas, participación del público. Hay un grupo de Facebook. Desde ya la audiencia de nuestra emisora, la nueva radio, puede buscar entre letras y canto, grupo de Facebook. Súmanse al grupo, únanse al grupo, lean todos los textos, y por supuesto el lunes, miércoles, aquí en la nueva radio estará sonando el programa, y yo creo que vale muy bien la pena poner una tercera emisión, mismo programa, tercera emisión, yo creo que los viernes en diferentes horarios ya por definir, para que todos tengan la oportunidad de escuchar entre letras y canto a través de la señal de la nueva radio, en conexión contigo. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos, ha sido un placer, y agradecemos nuevamente la posibilidad de usar la nueva radio como plataforma para nuestra promoción cultural, que habla de letras de canciones y poemas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Pedro. Muchas gracias. Pues nada, aquí pendientes de las transmisiones. Muy agradecido. Saludos a mi querida Antonia. Saludos a mi querido Neri. Neri nos comenta lo siguiente, hablando de la interpretación de las canciones con otra perspectiva. Ella dice, le pone alas, suelo decir, a esas personas que interpretan de otra forma, que perciben otra cosa diferente al autor, pues es porque le ponen alas y le dan alas a la canción. Justamente, pues mi querido Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Te deseo que tengas excelente tarde y estamos pendientes. Muchas gracias y saludos para todos. Un abrazo a ti. Muchas gracias. Despedimos a nuestro querido Pedro Pablo Vergara Merson, porque nos acompañó el día de hoy aquí en la nueva radio. Y pues nos seguimos escuchando aquí en Despierta en Conexión. Vamos a una pausa comercial y regresamos.